Esta mañana el presidente de la República, consistente en su costumbre de hace más de 5 años, arremetió otra vez contra los medios de comunicación y en particular contra las empresas concesionarias de radio y televisión. Digo en particular sin mencionar el nombre de alguna empresa, porque aludió justamente al régimen de concesiones y a la utilidad pública que estas concesiones obligan a quienes las desarrollan con los afanes de hacer radio y televisión privadas. Se ha configurado así una nueva pieza de propaganda que nos permite diseccionar con la mayor claridad posible que ese lenguaje ambivalente de Andrés Manuel López Obrador forma parte de toda su estrategia de propaganda, porque, por un lado, los hechos hablan, y de eso vamos a hablar en los siguientes minutos, de una enorme aquiescencia de parte de las empresas mediáticas de radio y televisión respecto de la operación política que impulsó el presidente de la República hace casi 3 años. Por otro lado, desde luego, también se registra esta necesidad imperiosa de sobrevivencia incluso que tiene el populismo autoritario para generarse enemigos reales o imaginarios y así permanentemente mantener en tensión o en expectación a la propia ciudadanía y en particular, desde luego, a los seguidores de este gobierno. Junto con ello, desde luego, discursos como estos no solo son contradictorios en apariencia y ya, sino constituyen una clarísima amenaza y o amago del retiro de las mismas concesiones. El presidente de la República habló de una reforma de los medios en ese espectro, sino que en efecto, al hablar de eso, el propio presidente de la República está señalando que su gobierno, su partido, su candidata, siempre todo trata de él y él concentrando el poder, tienen absolutamente todas las posibilidades, si así lo quisieran, para retirar al menor estornudo posible estas mismas concesiones. Pero entonces vayamos por partes. Esta operación de Estado que llevó a cabo el presidente de la República contó con buena parte de los medios tradicionales, porque en primer lugar su mañanera precisamente fue magnificada en radio y televisión. Además, por supuesto, de los mal llamados ahora medios públicos que fueron entregados a el gobierno para formar parte de esa maquinaria de publicidad, de propaganda. Así también, los propios medios de comunicación tradicionales lo que hicieron fue, al amplificar la voz de Andrés Manuel López Obrador, también le estaban dando, qué cosas, qué paradoja, eco a los propios ataques del presidente de la República en contra de los medios de comunicación y los periodistas. Nunca hubo de parte de ese espectro empresarial y de comunicación una sola expresión de solidaridad respecto de los periodistas y empresarios de otros medios que fueron atacados por el presidente de la República. Ni tampoco, salvo una o dos ocasiones en donde se expresaron en favor de la libertad de expresión, demandaron una política más eficaz o eficaz siquiera respecto de la violencia y en particular de la violencia en contra de los profesionales de la comunicación que han fallecido o fallecieron a partir de estar desempeñando su propio perfil, su propio trabajo. Junto con ello, esos medios de comunicación, y yo insisto, hay registro de ello, le dieron menos voz a la oposición dentro de su propia estructura informativa y de noticias. Y también, desde luego, en sus propias mesas de discusión, circunscribiéndolos a canales con muy poca cobertura y a los de amplia cobertura, con uno o dos testimonios excepcionales de crítica frente a la gran mayoría de opinadores que
pues eran por lo menos obsecuentes con el propio presidente de la República. No hubo entonces en esos medios de comunicación un relieve o un realce respecto de otro tipo de trabajos informativos que también conmovieron a amplios sectores de la propia sociedad, como es incluso en las propias redes sociales o en la esfera del consumo digital, que documentaron las trapacerías o los contubernios de los más cercanos del presidente, amigos y familiares, en una cauda de corrupción impresionante. Ni tampoco le dieron gran relieve al mayor saqueo de 15,000 millones de pesos que haya tenido nuestro país en su historia reciente en Segalmex. De tal manera que a partir de amplificar el oficialismo y a partir de omitir, cuando no disminuir, el impacto de noticias enormes relacionadas con una pésima gestión gubernamental, el COVID, por supuesto, y las secuelas que dejó en nuestro país como una de las pandemias que recibió aquí en México, pues el beneplácito, ¿no?, la permisividad del propio presidente de la República para hacer de nuestro país y en particular de la Ciudad de México una de las entidades con mayores niveles de mortalidad que en efecto debieron de haber sido evitadas. Y ahí se desprende un caudal de ejemplos enormes: los niños con cáncer sin medicamento, los feminicidios, en fin, toda una gama de información que durante estos años hemos tenido, que, reitero, pues no tuvieron mayor espacio en estos medios públicos, en estos medios tampoco privados, de tal manera que incluso llegamos a unas 3 semanas antes del día de la jornada electoral y presenciamos una de las piezas más vergonzosas, como a ustedes les consta que nosotros hemos sostenido en Televisa, en particular Tercer Grado, para referirse a o para de tener, digamos, una relación periodística, una entrevista con Claudia Sheinbaum. Ya hemos pormenorizado al respecto, solo dejamos ese apunte para pasar al otro elemento, que es, sin embargo, el presidente de la República, a pesar de esa suerte de sometimiento, y claro, quienes no se sometieron, por supuesto, recibieron su propia furia, como es el caso de TV Azteca, sin lugar a dudas, que, bueno, pues el presidente de la República, como un voraz autoritario, pues quiere más, pide más, y cualquier mínimo asomo de autocrítica que no forme parte de crítica, quiero decir, que no forme parte del discurso oficial, es visto como una traición, y entonces responde con esas amenazas, de tal suerte que, en efecto, estos medios de comunicación tradicionales electrónicos han estado sujetos a la vera y así doblados de dos discursos presidenciales: el soterrado, que es el presionar para que estos puedan, digamos, estar en sintonía de la comunicación del gobierno, y también, desde luego, apoyar siempre a Claudia Sheinbaum, y naturalmente a la tabla rasa que hace el presidente de la República señalando, bueno, los medios de comunicación se alejaron del propio pueblo, así dice, así dijo hoy, y entonces, bueno, pues mi recomendación respetuosa, dicha desde la más alta tribuna de poder en nuestro país, es que busquen los equilibrios, que se regule la prensa con la prensa, y todas estas fórmulas discursivas o proclamas que tiene el presidente, que en el fondo, claro, lo que está haciendo y diciendo es: cuidado, el poder soy yo, y cuidado, las concesiones son públicas y de interés público, así es que si desde el poder valoramos que esas concesiones no están, digamos, en consonancia de ese interés público, y el interés público lo representa el presidente, entonces estamos en presencia de ese amago. Así es como continúa el presidente, así va a terminar, desde luego, en esta serie de embates a los medios, y al mismo tiempo también exhibe a estos medios agachones, por supuesto, ¿no? A estos medios que se quebraron, que se doblaron, que incluso en la misma jornada del 2 de junio proclamaron rápido la victoria de Claudia Sheinbaum sin sustentarse en una encuesta dicha, informada, sin hablar o aludir a puntos, absolutamente a nada, como una gran proclama electrónica, y que, bueno, pues todos lo vimos, pues ha significado el descrédito para amplios sectores de la población que exigen información de calidad, y de todas maneras tampoco complacen, son voraces. La visión autoritaria siempre es voraz, así es que por muy listillos que se sientan los empresarios de los medios de radiodifusión, siempre tendrán a alguien que en el ejercicio del poder es voraz, como he dicho, y que por supuesto que reclama
que haya pues una sintonía entre sus dichos, porque él representa al pueblo, y los mensajes de los propios medios de comunicación, que entonces así se han visto muchos de ellos en la necesidad de abjurar de la propia realidad para complacer al presidente. Esto que acabo de decir, desde luego, es un tema de la mayor importancia, porque estoy completamente seguro que sin él, sin los medios de comunicación aquiescentes con el gobierno, no se explica la operación política que, a final de cuentas, va a lograr sentar en la silla presidencial a Claudia Sheinbaum.